La clase anterior vimos el concepto de combinación lineal de vectores, vimos la definición de lo que es un conjunto de vectores linealmente independientes y linealmente dependientes. Con base en ello, nosotros definimos también lo que es la base de un espacio vectorial. ¿Qué es una base de un espacio vectorial? Simplemente es un conjunto de vectores linealmente independientes que generan al espacio, ¿verdad? Entonces, vimos algunos resultados como este teorema, ¿verdad? Eh, y entonces ahora también pudimos determinar, como lo vemos por acá, ya les voy a mostrar aquí un momentito nada más. Este era básicamente lo que quería que recordáramos, ¿verdad? Que la definición de base, que la base es de un espacio, es simplemente un conjunto de vectores linealmente independientes que generan al espacio. Entonces, con base en esto, nosotros ya pudimos detectar que todas las bases tienen que tener la misma cantidad de elementos, ¿verdad? Porque anteriormente habíamos visto que podíamos generar un mismo espacio con alguna cantidad diferente de vectores de él. Pero cuando estamos hablando de base, como los vectores son linealmente independientes, entonces todas las bases tienen que tener la misma cantidad de elementos. Y eso es precisamente lo que vamos a introducir como concepto de dimensión. Entonces, antes que nada, veamos este resultado. Este resultado lo que me dice es que si V es un espacio vectorial que posee una base finita, o sea, una base finita quiere decir que la base tenga una cantidad finita de vectores, ¿verdad? Entonces, toda base de ese espacio tiene que tener la misma cantidad de vectores. No podemos encontrar una base con 3 vectores y otra base del mismo espacio con 4, por ejemplo. Todas las bases de un mismo espacio tienen que tener exactamente la misma cantidad de elementos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si esta es una base de un espacio, y esta también, entonces forzosamente la cantidad de vectores que en este primer caso es m tiene que ser igual a la cantidad de vectores que en el segundo caso es n. Eso lo tenemos que tener claro desde este momento. Por ejemplo, ya nosotros en algún momento habíamos visto que esta es una base de R2, el conjunto formado por los vectores canónicos de R2. Entonces, este otro conjunto que está aquí, que también está formado por vectores de R2 y que también puedo decir que genera R2, si nosotros hacemos el trabajo algebraico correspondiente, vamos a ver que todo vector de R2 lo puedo escribir en términos de estos 3 vectores, como combinación lineal de estos 3 vectores. Pero el hecho de que yo pueda hacerlo no quiere decir que esto sea base, porque si ya tengo una base que tiene 2 elementos, cualquier otra base de R2 tiene que tener también 2 elementos. Entonces, este conjunto de vectores, a pesar de que generan R2, no forman una base porque no serían linealmente independientes, ¿verdad? De igual forma, esta tampoco podría ser una base de R2 porque contiene un solo elemento. Entonces, a partir de ahora, para nosotros va a ser muy fácil determinar bases, porque si yo conozco cuántos elementos tiene cada base de un espacio, en el momento en que tenga un conjunto que genere a ese espacio con esa cantidad de elementos, automáticamente es una base. No tendría que probar que son linealmente independientes los vectores que la forman. Y precisamente a esa cantidad de vectores que tiene la base de un espacio vectorial, como es la misma cantidad para todas las bases, le vamos a dar un nombre en particular. Entonces, si V es un espacio vectorial y N es la cantidad de elementos que tienen todas sus bases, porque como ya vimos de nuevo, e insisto, porque es algo muy importante que nosotros tengamos claro que todas las bases de un espacio tienen la misma cantidad de elementos, a esa cantidad de elementos la vamos a llamar dimensión del espacio. Y se denota de esta forma. Entonces, si alguien los para ahora en la calle, que anden haciendo ustedes alguna vuelta, y les pone un revólver en la cabeza y les dice, si usted no me contesta qué es la dimensión de un espacio vectorial, ya ustedes están en la capacidad de salvarse la vida, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes qué es lo que tendrían que responderle? Simplemente la dimensión de un espacio vectorial es el número o la cantidad
de elementos que tiene cualquiera de sus bases. Y se salvan, ¿de acuerdo? Y ya entonces el maleante se va tranquilo. Entonces, veamos algunos ejemplos de dimensión. Ya nosotros sabemos entonces, por ejemplo, que R2, como una base de R2 está formada por dos elementos, todas sus bases tienen dos elementos, entonces la dimensión de R2 es 2. La dimensión de R3, como ya vimos en algún momento, que el R3 tenía una base con tres elementos, entonces todas las bases van a tener la misma cantidad de vectores, entonces la dimensión de R3 va a ser precisamente 3. En general, la dimensión de R a la n va a ser precisamente n. ¿De acuerdo? ¿Cuántos elementos tiene una base de P sub n? O sea, del conjunto de polinomios, del espacio de polinomios de grado menor que n, menor o igual a n más 1. Veámoslo muy fácilmente para que lo recordemos. Por ejemplo, P sub 3, que sería el conjunto de polinomios de grado 3, tendría como base de hecho la base canónica que la vimos en la clase anterior, a S. ¿Cuántos elementos tiene esta base? 1, 2, 3, 4. ¿De acuerdo? Entonces, la dimensión de P sub 3 es 4. En general, la dimensión de P sub n siempre va a ser n más 1. ¿De acuerdo? La dimensión de este otro espacio, que es también uno de los que hemos estado trabajando, el espacio de matrices de tamaño m por n, va a ser precisamente m por n. Por ejemplo, la dimensión del espacio de matrices de tamaño 2 por 2 va a ser 4, pero 2 por 2 es 4. ¿De acuerdo? Y la dimensión del espacio formado únicamente por el vector nulo, recuerden que este es el vector nulo, ¿verdad? De un espacio en particular. Si es una matriz, entonces sería la matriz nula. Si es un polinomio, el polinomio nulo. Si es un vector, el vector nulo. El conjunto formado por ese vector nulo es un espacio vectorial. Y su dimensión, por definición, es cero, ¿verdad? Porque no encontramos una base que lo genere a él, nunca. No encontramos un conjunto de elementos que estén aquí que me genere este espacio, entonces su dimensión es cero. ¿Hasta aquí vamos bien? Veamos este ejemplo. Me piden determinar la dimensión del subespacio de R3 que me dan aquí. El subespacio U formado por todos los vectores de R3 que cumplen con esta característica. Otra vez, ¿esto qué significa? ¿Esto qué es? Esta es la ecuación de un ¿qué? Plano. De un plano que pasa por el origen. Esto es un subespacio vectorial de R3. ¿De acuerdo? Entonces, me están pidiendo hallar la dimensión de ese subespacio. ¿Qué quiere decir? Que tengo que encontrar una base de él. Ya en el momento en que yo tenga una base del espacio, simplemente lo que hago es contar cuántos vectores tiene esa base. Y esa sería la dimensión. Entonces, encontremos una base que es algo que ya sabemos hacer. Por ejemplo, si la condición para que un vector de R3 esté en U es esta, en donde X, Y, Z son sus coordenadas, sus componentes, yo puedo despejar alguna de ellas como lo hicimos la vez pasada. Por ejemplo, aquí despejaron a Y, la más fácil de las tres de despejar, y entonces tendríamos que Y es igual a esto en términos de X y de Z. Entonces quiere decir que cualquier vector que esté en U tendría esta forma. En lugar de Y, es. Y ese vector lo puedo descomponer como la suma de estos dos, que sería lo mismo que tener X por este vector más Z por este otro. Entonces quiere decir que yo puedo expresar cualquier vector de U como combinación lineal del vector 1, 3, 0 y del vector 0, 4, 1. O sea, estos dos vectores que están aquí generan a U. O lo que es lo mismo, U es el conjunto generado por esos dos vectores. Pero además, esos dos vectores son linealmente independientes y lo podemos probar muy fácilmente.
¿verdad? Porque si expreso el vector nulo como combinación lineal de ellos, la única forma para que eso se dé es que estos escalares de aquí sean cero. Y es precisamente la definición de vectores linealmente independientes. Entonces, si esos dos vectores generan a U y además son linealmente independientes, entonces ese conjunto es una base, el conjunto formado por esos dos vectores es una base de U, que es la definición de base. ¿Cuántos vectores tiene esa base? 2. En conclusión, la dimensión de ese espacio es 2. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Hay cosas que si yo las tengo claras, me facilitan en muchos aspectos la resolución de muchos problemas. Entonces, vean que U, el del ejemplo anterior, ¿verdad? El U, que sería este conjunto que ya vimos, alguien me dijo por ahí que es un plano, una manera muy acertada, ¿verdad? Un plano que pasa por el origen. Recuerden que un plano está generado por dos vectores, siempre, dos vectores directores, que son los que al final con los que yo puedo obtener el vector normal, ¿recuerdan? Y esos dos vectores son precisamente los que me generan el plano, por eso es que toda base de un plano tiene exactamente dos vectores, de ahí que la dimensión sea 2. Entonces, algo importante que tenemos que tener claro es que en este caso, por ejemplo, observen que U es un subespacio de R3, ¿cierto? ¿Verdad? U es un subespacio de R3 y la dimensión de U me dio 2 y 2 es menor que la dimensión de R3 que ya vimos que es 3, ¿verdad? Entonces, en general, yo puedo concluir que la dimensión de cualquier subespacio de un espacio siempre va a ser menor que la dimensión del espacio, ¿verdad? Por ejemplo, R3 es el espacio y el plano es un subespacio de él. La dimensión del espacio es 3. Es, el espacio es tridimensional, mientras que el plano, perdón, es bidimensional, o sea, tiene dimensión 2. La dimensión del subespacio siempre es menor que la dimensión del espacio en el que está metido, ¿no? Entonces podemos llegar a esta conclusión también. Si yo tengo que U es un subespacio de V en general, si obtengo que la dimensión de U y la dimensión de V son iguales, por alguna razón eso no quiere decir otra cosa más que U y V son el mismo espacio. O sea, si U es un subespacio de V y resulta que tiene la misma dimensión es porque son el mismo espacio. ¿De acuerdo? Y eso es algo que tengo que tener claro ahora y que lo vamos a generalizar con este resultado que les estoy mostrando. Entonces, si U es un espacio vectorial de dimensión finita, ¿qué quiere decir que sea dimensión finita? Que el valor de la dimensión es un número, ¿verdad? Es un número entero. Porque hay espacios que no tienen dimensión finita. Pero bueno, aquí vamos a trabajar sobre eso. Ok. Entonces se van a cumplir las siguientes proposiciones. Y pongámosle atención a cada una. Si un subconjunto del espacio posee más de n elementos, ¿quién era n? La dimensión del espacio, ¿verdad? Entonces, si yo tengo cualquier subconjunto que tenga más de n elementos, por ejemplo, en R3, si tengo un conjunto de vectores de R3 que tenga más de 3 elementos, por ejemplo, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10, y de ahí para arriba los que le dé la gana, entonces ese conjunto de esos vectores, esos más de n vectores, son forzosamente linealmente dependientes. Esto es muy importante porque ¿qué quiere decir? Que yo nunca voy a obtener un conjunto de vectores con mayor cantidad de vectores que nunca voy a tener un conjunto de vectores linealmente independientes si el conjunto de vectores tiene más cantidad de elementos que la dimensión del espacio. Vuelvo otra vez para el caso de R3. Si yo tengo un conjunto de 4 vectores de R3, forzosamente, sin ni siquiera entrar a analizar cuáles son los vectores, esos 4 vectores son linealmente dependientes. En resumen, esos 4 vectores no pueden formar una base, porque para que sea una base tiene que ser
linealmente independientes, ¿de acuerdo? Otra cosa, cualquier subconjunto del espacio que posea menos de n elementos no puede generar a V. ¿Por qué? Porque precisamente acabamos de ver que todas las bases tienen la misma cantidad de elementos. Y si todas las bases tienen la misma cantidad de elementos, esa cantidad de elementos la llamamos dimensión. Y si la dimensión es n, no puede haber un conjunto de vectores con menos de n elementos que generen al espacio, porque sería base y entonces habría una contradicción ahí. ¿Ok? Cualquier conjunto de n vectores de V que genere a V, forzosamente tienen que ser LI y por ende sería una base de V. Este resultado es importantísimo, porque entonces, ¿qué acabamos de hacer, por ejemplo, en el ejercicio que acabamos de resolver hace un minuto? Tenía que hallar una base de U. Encontré un conjunto generador de U, pero a mí nadie me garantiza que ese conjunto generador de U sea una base, porque ya sé que genera U, pero la otra condición para hacer base es que estos dos vectores sean linealmente independientes, entonces tuve que hacer ese trabajo aquí. Ya llegué a la conclusión de que son linealmente independientes también, entonces sí es una base, entonces ya tengo cuál es la dimensión. Pero con esto que tengo aquí, ya ese procedimiento es total y absolutamente innecesario. ¿Por qué? Porque me están diciendo que si el espacio vectorial tiene dimensión n y ya yo tengo un conjunto de n vectores que generen al espacio, entonces automáticamente ese tiene que ser una base. No tendría que probar que esos n vectores son linealmente independientes, lo cual me ahorra un montón de trabajo, ¿verdad? Y, por otra parte, cualquier conjunto de n vectores del espacio que sean linealmente independientes automáticamente también forman una base. Ese es el complemento del resultado anterior, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la importancia de este resultado? Saber cuál es la dimensión de cada uno de los espacios con los que nosotros estamos trabajando, porque si nosotros conocemos cuál es la dimensión de cada uno y me piden hallar una base, lo único que tengo que encontrar es una cantidad de esa cantidad de vectores que me generan al espacio sin necesidad de hacer la prueba adicional, ¿verdad? Y por último, un teorema muy importante que es el teorema de completación de bases. Que este teorema lo que me va a permitir es obtener bases de un espacio a partir de un conjunto de vectores linealmente independientes. Y está basado precisamente en el teorema anterior. Lo que me dice es lo siguiente, que si V es un espacio vectorial y su dimensión es n, y tengo un conjunto de vectores linealmente independientes, pero que este conjunto de vectores que hay aquí hay menos cantidad que la cantidad que tiene cualquier base. Pues la dimensión es n y aquí hay m vectores, pero m es menor que n. O sea, aquí hay menos vectores que los que se necesitan para formar una base del espacio. Entonces, existen una cantidad de vectores tales que al unirlos con estos forman una base del espacio. Estamos claros por el teorema anterior que si esta cantidad de vectores que hay aquí no es suficiente para generar al espacio, entonces no pueden ser una base. Pero lo que me garantiza el teorema es que existen dentro del espacio la cantidad de vectores necesarios para completar una base con estos del espacio, ¿verdad? Entonces vean que aquí están los m vectores esos y unos más que yo metí, que tengo que tener la garantía de que son linealmente independientes y entonces este conjunto que formé aquí, que completé con estos, ya es una base del espacio, ¿verdad? Vean que el teorema lo que me dice es que existen esos vectores con los que puedo completar una base, pero no me dice cómo calcularlos. Entonces ahí eso ya es un trabajo que tengo que hacer yo. ¿De acuerdo? Por ejemplo,
Por ejemplo, si tengo este conjunto, esos son vectores de R3. Entonces esto es un subconjunto de R3. Yo sé, por lo que acabamos de ver, que la dimensión de R3 es 3. ¿Aquí cuántos vectores hay? 2. Estos dos vectores son linealmente independientes. Lo pueden probar, lo pueden verificar muy fácilmente. No lo voy a hacer yo aquí. Pero no me bastan para generar a R3 porque yo necesito 3 vectores para generar a R3. Pero aquí tengo 2 y ya son linealmente independientes. Entonces, lo que me garantiza el teorema anterior es que dentro de R3 existen la cantidad de vectores linealmente independientes suficiente para incluirlos aquí y formar una base de R3. ¿Cuántos vectores me hacen falta en este conjunto para tener una base de R3? Uno. Uno nada más, ¿verdad? Porque la dimensión es 3 y ahí tengo 2, entonces quiere decir que tendría que agregar un vector ahí, siempre y cuando el vector que agregue no sea combinación lineal de estos dos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, no podría agregar el vector 1, 1, 1. Este vector no me funcionaría al agregarlo aquí. ¿Por qué? Porque es muy fácil ver que este vector sería 1 por el primer vector, perdón, 1 por el primer vector más 1 por el segundo, ¿cierto? Entonces, este vector es combinación lineal de estos dos. Si yo meto ese vector ahí, el resultado sería un conjunto de 3 vectores, pero linealmente dependientes. Entonces, eso no podría ser una base, pero recuerden que la base tiene que ser un conjunto que genere el espacio y que sean linealmente independientes. Entonces, este no lo podría agregar y de esa forma tampoco podría agregar cualquier vector que sea combinación lineal de ellos. Entonces, generalmente, ¿con quién uno intenta agregar ahí? Con los vectores de más fácil manejo, que son los vectores de la base canónica. Y la base canónica de R3, recuerden que es el conjunto de vectores formados, el conjunto formado por los vectores canónicos. Entonces, por ejemplo, aquí está ya uno de ellos, ¿cierto? Que es este. No voy a meter ese, evidentemente. Puedo meter cualquiera de los otros dos, por ejemplo este, y con eso lo único que tendría que probar es que este conjunto, que tampoco me va a servir porque entonces ahora este sería combinado, no, está bien, este ya no es, esto ya sería una base de R3, porque estos 3 vectores son linealmente independientes, y son 3 como la dimensión del espacio, ¿verdad? Entonces ya me garantiza precisamente que son una base. Eso es lo que me dice el teorema de completación de bases, ¿verdad? Ahora hay que tener mucho cuidado con los vectores que le voy a agregar al conjunto de vectores linealmente independientes que tengo, porque vieron que puedo cometer el error de agregar vectores linealmente dependientes ahí y ya entonces no tendría una base. Entonces ese procedimiento habría que hacerlo con mucho cuidado cuando me lo pidan. Bien, entonces, por último, vamos a ver una forma con la que podremos representar todo vector del espacio en términos de los vectores de una base ordenada cualquiera. Entonces, para ello, primero vamos
a definir lo que es precisamente el vector de coordenadas de un vector particular de un espacio con respecto a una base. Veamos la definición de ese concepto. Si tengo una base de un espacio, supongamos que este conjunto B formado por estos vectores es una base ordenada. Vea que está señalado ahí el hecho de que sea ordenada. ¿Qué quiere decir que sea ordenada? Que aquí importa el orden en que yo escriba los vectores V1, V2, V3 hasta Vn, porque si cambio el orden de ellos, entonces me va a cambiar todo lo demás. Por eso es que se hace referencia ahí a que sea una base ordenada, cosa que hasta el momento no habíamos hecho. Pero para este concepto sí es necesario que yo conserve el orden de el orden en el que acomodo aquí los vectores V1, V2 hasta Vn. Entonces, esta es una base ordenada del espacio. Entonces, ya sé que por ser una base, cualquier vector del espacio lo puedo escribir como combinación lineal de esos elementos de esa base, ¿verdad? Y de forma única, como vimos anteriormente. Para que yo pueda escribir un vector V cualquiera del espacio como combinación lineal de los elementos de una base, eso lo puedo hacer únicamente de una forma y únicamente de una forma. Es decir, hay escalares únicos para los cuales yo puedo hacer esto. Solo hay una forma de escribir ese vector cualquiera como combinación lineal de estos vectores. Eso fue algo que ya habíamos visto también anteriormente. Entonces, quiere decir que yo a este vector, como se puede escribir de forma única de esta forma, lo puedo caracterizar mediante esos escalares, precisamente, que serían las componentes de la combinación lineal. ¿Eh? Como estos escalares que están aquí para V en esa base son únicos, yo puedo caracterizar a este vector mediante ellos. Porque solo ese vector va a tener esos escalares de esa combinación lineal. Entonces, por ello, los puedo poner como un vector, columna, así como aquí. Y esto por ser un vector y que caracteriza principalmente al vector V, lo voy a denotar de esta forma. Entonces va a ser un vector relacionado con V en la base B. Y lo pongo así entre paréntesis cuadrados porque eso me denota precisamente que este vector que está aquí es un vector particular que me hace referencia al vector V. Y a ese vector lo vamos a llamar el vector de coordenadas de V con respecto a la base ordenada B. Entonces, si a mí me piden hallar el vector de coordenadas de cualquier vector de un espacio en una base ordenada en particular, lo único que tengo que hacer es hallar precisamente las componentes o las coordenadas, por eso se llama así, de esa combinación lineal. Y listo, lo tendríamos. Veamos ejemplos. Por ejemplo, supongamos que esta es la base canónica de R2. Entonces, este vector que está aquí, ya nosotros sabemos que lo podemos expresar como 1 por el primer vector de la base canónica más 2 por el segundo vector de la base canónica. Entonces, quiere decir que estas son las componentes de esa combinación lineal. Estas son las componentes de esa combinación lineal. Estos son los escalares precisamente de los que me hacían referencia ahí arriba en la definición. Entonces, quiere decir que el vector de coordenadas del vector 1, 2 en esta base, en esa base, es este. ¿Verdad? Porque aquí lo único que haría es organizar como un vector, ordenar como un vector a las componentes de esa combinación lineal. Cuando es la base canónica, es facilísimo, vea que son hasta las mismas coordenadas del vector original.
Pero veamos una cosa. Veamos el mismo vector, pero ahora tomemos esta otra base. Ya no es la base canónica, sino que es otra base del espacio R2 también. En este caso, este vector se puede escribir de esta forma, tomando en cuenta los elementos de esa otra base, ¿verdad? Entonces, vean que en este caso, el vector de coordenadas de este mismo vector, pero ahora en esta otra base, va a ser precisamente el vector formado por esta componente, esta coordenada y esta otra, que serían precisamente las que están aquí. Lo que me indica que el vector de coordenadas de un vector en particular depende de la base en la que yo esté trabajando. Y vean lo importante precisamente de que la base sea ordenada, como lo mencionábamos anteriormente. ¿Qué pasa si yo aquí la base la escribo al revés, por ejemplo? Si la base la escribo al revés, entonces estos estarían ordenados al revés. Entonces, en ese caso, el vector de coordenadas sería este, que evidentemente no es el mismo que este. Si aquí yo los dos vectores los hubiera escrito en el otro orden, entonces el vector que hubiera obtenido aquí hubiera sido otro. Por eso es que el orden importa. Y vean cómo para cada base ordenada yo tengo para cada vector un vector de coordenadas diferente. Porque evidentemente las combinaciones lineales son diferentes. Veamos otro ejemplo. Ahora tomemos en cuenta esta base ordenada del conjunto de matrices de tamaño 2 por 2. Entonces, por ejemplo, esta matriz en particular, yo la puedo escribir como combinación lineal de estas cuatro matrices de esta forma. Lo pueden verificar. Y es la única manera para poder escribir esta matriz como combinación lineal de estas. 4 por la primera, más 3 por la segunda, menos 3 por la tercera y 3 por la cuarta. Entonces, aquí las componentes o coordenadas de esa combinación lineal son estas. Esos son los escalares. Y lo que me hace concluir que el vector de coordenadas de esa matriz en esta base, entonces sería el vector formado por esos cuatro escalares. Vean que en este caso, esto que denotaba la matriz identidad de tamaño 2 por 2, vean la que está aquí. Entonces, la única forma de escribir la matriz identidad como combinación lineal de todos estos matrices sería haciendo 0 por esta, más 0 por esta, más 1 por esta, más 0 por esta. Entonces el vector de coordenadas en esta base de la matriz identidad sería este. Ven que aquí lo escriben de esta forma porque no cabía para escribirlo como columna, ¿verdad? Que también lo pueden hacer de esa forma. Veamos este otro ejemplo. Si A es una matriz de tamaño 2 por 2, tal que su vector de coordenadas con respecto a esta base es este, a esta misma base que me están dando aquí, ¿verdad? Para tomarla como base. Entonces, vean que es fácil hallar, vean que aquí no me están diciendo cuál es la matriz, nada más me están diciendo que es una matriz A cuyo vector de coordenadas en esa base es este. Entonces, yo sé que esa matriz A que desconozco la puedo escribir como 1 por la primer matriz de esta base, que sería esto, más 0 por la segunda matriz de esta base, aquí está, más 0 por la tercera matriz, que es la matriz identidad, más 1 por la cuarta matriz, que es esta. Entonces, de esta forma puedo hallar muy fácilmente la matriz A, haciendo simplemente estas operaciones, llegaríamos a eso. Entonces vean cómo con el vector de coordenadas yo tengo prácticamente toda la información del vector en sí. Puedo hallar el vector si no lo conozco, o bien puedo trabajar con las coordenadas del vector de coordenadas
como si estuviera haciéndolo con el vector original, ¿no? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Veamos este otro ejemplo. Dice, muestre que este conjunto, el conjunto formado por este polinomio, por este otro polinomio, por este otro polinomio, por este polinomio, es una base de P sub 3. O sea, que estos tres polinomios, estos cuatro polinomios son linealmente independientes y generan al espacio. Ya sabemos algunas cosas que me permiten no hacer todos los procedimientos esos, ¿verdad? Me puedo brincar algunas cosas por lo que ya conocemos, para hallar una base. Y además, encuentre el vector de coordenadas de este polinomio en esta base. ¿Ok? Hagámoslo. Vean que lo principal que tengo que ver es que estos cuatro polinomios que están en este conjunto B son de diferente grado. Este es de grado 3, este es de grado 2, este es de grado 1 y este es de grado 0. ¿De acuerdo? Y ya nosotros vimos anteriormente que si los dos polinomios son de diferente grado, no pueden ser linealmente dependientes. Forzosamente son LI. Entonces, con solo eso, por eso les dije, ya yo tengo muchas armas para poder entrarle al problema. Entonces, como los cuatro polinomios tienen diferente grado, entonces ya tengo la garantía de que esos cuatro polinomios son linealmente independientes. Si son linealmente independientes, ¿y cuántos son? 4. ¿Y cuál es la dimensión de P sub 3? 4. Por el teorema que enunciamos ahora hace un rato, decía que si yo tengo una cantidad de n vectores linealmente independientes y la dimensión del espacio es n, entonces esos n vectores forman una base. Entonces ven que aquí fue facilísimo probar que este conjunto es una base de P sub 3. No tuve que hacer todo el procedimiento algebraico que hicimos al inicio, ¿verdad? Pero si lo quieren hacer, están en todo su derecho. Entonces, listo, esto es una base de P sub 3. Ahora lo que sigue es entonces encontrar el vector de coordenadas de este polinomio en esa base. Entonces, ¿qué quiere decir? Tengo que encontrar las componentes de la combinación lineal, la que me hacen que este polinomio sea igual a alfa 1 por este, más alfa 2 por este, más alfa 3 por este, más alfa 4 por este. Y hagámoslo, aquí tengo el polinomio que me dan, y ese polinomio tiene que ser combinación lineal de los polinomios que están en la base. Y a partir de aquí, lo único que hago es trabajar algebraicamente esto y desarrollar estas potencias, ¿verdad? Aquí tendríamos x menos 1 a la 3 es esto, x menos 1 a la 2 es esto. Multiplico los escalares por cada uno de esos polinomios que están ahí y agrupo. Una vez que agrupo lo que tenga x a la 3, lo que tenga x a la 2, lo que tenga x y lo que no tenga nada, llego a esto que está acá. Entonces tendría que este polinomio que está aquí es igual a este otro polinomio que está acá, que aquí no ocupo para que escribirlo todo en la misma línea, pero es esto mismo, ¿verdad? Entonces, para que estos dos polinomios sean iguales, el coeficiente de x a la 3 del polinomio que está aquí tiene que ser igual al coeficiente de x a la 3 que está acá. ¿Cuál es el coeficiente de x a la 3 de este? Que no está. ¿Dónde está x a la 3 aquí? No está, ¿verdad? Es porque su coeficiente es ¿qué? Es 0, ¿cierto? Entonces quiere decir que alfa 1 tiene que ser 0. El coeficiente de x a la 2 de este polinomio, que es todo esto, tiene que ser igual al coeficiente de x a la 2 de este, que es 1. De ahí sale la segunda ecuación. El coeficiente de x de este tiene que ser igual al coeficiente de este, que es 1 también. De ahí sale la tercera ecuación. Y el término independiente, la constante del polinomio, tiene que ser igual a la constante del otro polinomio. Entonces ahí me sale eso. Y ese es un sistema en donde ustedes tienen que resolverlo por los métodos que ustedes quieran. Ven que ahí ya me queda por sustitución hacia atrás, lo que quieran hacerlo. Si quieren hacerlo por la eliminación de Gauss, ustedes lo pueden hacer como quieran. Ya ustedes saben cómo resolver sistemas. Entonces de aquí vamos a obtener, bueno, que aquí alfa 1 es 0. Haciendo la sustitución ahí, entonces alfa 2 sería 1, alfa 3 sería 3 y alfa 4 sería 3. Entonces, si ya tengo cuánto valen cada una de las componentes estas de la combinación lineal, ya sé cuál es el vector de coordenadas de ese polinomio en esa base. Sería precisamente el vector de coordenadas de ese polinomio en esa base sería 0, 1, 3, 3, como lo tenemos aquí. ¿De acuerdo?
hagan ustedes. Tienen esos 4 vectores que ya les garantizan que es una base de R4 y les dan un vector V, el vector 4, 3, menos 5, 1. Me piden calcular el vector de coordenadas de V, de este vector, en la base B. Lo que tienen que hacer es resolver un sistemilla nada más. Les doy 10 minutos para que lo hagan. Revisemos el ejercicio, chicos, ¿les parece? Y revisan ustedes lo que llevan hasta el momento. Entonces me piden encontrar el vector de coordenadas de este vector de R4 en esta base. Para ello, entonces, lo único que tengo que hacer es expresar ese vector como combinación lineal de los elementos de esta base, ¿verdad? Entonces, y hallar las escalares alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4 que van a ser las componentes del vector que me pide. Entonces, para ello, resolvemos este sistema, ¿verdad? Que sería este mismo sistema que está acá, ¿verdad? Ya en notación matricial y usando eliminación gaussiana, ¿verdad? No sé, tal vez por ahí iban, ¿verdad? Que es un procedimiento un poquillo largo, pero no es complicado, llegamos a eso. Entonces quiere decir que alfa 1 es igual a menos 2, alfa 2 es igual a 3, alfa 3 es igual a menos 1 y alfa 4 es igual a 6. Entonces, en este momento ya podemos concluir que el vector de coordenadas de ese vector V que me dieron en esa base es este vector. Y listo. ¿De acuerdo? Bien, con esto terminaríamos lo que teníamos para hoy.